Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué hay? Estamos a punto de hacer las miradas psicomotrices 11, porque esto del confinamiento y de la pandemia se ha alargado tanto que hemos aprovechado vuestro encuentro en Vitoria, ¿verdad, Álvaro y José Así es. Ángel? Mm. Y la presentación de tu nuevo libro, Lecturas de Cuerpos Presentes, junto con Alejandra Papandrea, una compañera de Argentina. Y hemos tenido la pretensión, vamos a ver si lo conseguimos, de que todo es esta conferencia, que además se refleja bastante en este librito, que este librito es como un acercar más a las psicomotricistas, los psicoanalistas, los psicólogos, los psicopedagogos, los profes, las maestras, etcétera. Toda este discurso psicomotriz desde un punto de vista del psicoanálisis también, que es tu otra pata, ¿no, José Ángel? Álvaro, del País Vasco, Hola. presidente de la SEFOP, y desde donde ha partido esta posibilidad, ¿no? ¿Lo Sí, así enmarcas, es. Álvaro? Sí, bueno, primero agradecer la invitación de AEC, que nos disteis la idea, ¿no? de efectivamente poder tener esta oportunidad de reflexionar a partir del denso texto, ¿no? de la intervención de José Ángel en las jornadas, que yo creo que en el público dejó esa sensación de aquí hay mucho que rascar, ¿no? Y vamos a rascar, ¿no? Entonces, en estas 15 jornadas que tuvimos, ¿no? Efectivamente de psicomotricidad con el título de Cuerpo y Realidad, que viendo las ideas de José Ángel, igual podía haber sido Cuerpos y Realidad, o incluso Cuerpos y Realidades. Quizás sí. Sí. Y bueno, en el que pues pudimos estar unas 300 personas, ¿no? Allí juntos, disfrutando de compartir, ¿no? De compartir reflexiones, experiencias, etcétera, en torno a nuestra práctica psicomotriz y a temas que nos rodean, ¿no? Y efectivamente, pues espero que hoy este encuentro sirva para que José Ángel y entre todos pues le saquemos jugo, ¿no? a su texto, que realmente yo lo he releído varias veces y tiene mucho jugo. Bueno, yo a ver, como ir a hablar a Vitoria no es cualquier cosa, todos sabemos que los que van a hablar a Vitoria son personas de gran prestigio y trayectoria, ¿no? Pues yo me sentí muy concernido por eso. Y lo que traté fue hacer una especie de ultra resumen, ¿no? De lo que he ido pensando de hace unos años, ¿no? El librito incluido. Por eso que en el texto se encuentran muchos aspectos del libro y viceversa, en el libro muchos aspectos. No lo pude desarrollar todo, es verdad que me salió un medio tochazo de 50 minutos, ¿no? Y es verdad que tenía ese punto de ajuste, por lo menos conmigo mismo, ¿no? Luego es verdad que también soy muy ambivalente con esto de presentarlo todo muy fácil o muy difícil, ¿no? Yo creo que también los colegas, los psicomotricistas, podemos pensar, podemos estudiar, podemos reflexionar y no quedarnos en la receta baratita, con lo cual tampoco he cedido mucho a, yo que sé, a explicarlo todo tan desmenuzadamente, ¿eh? Porque creo que muchas veces caemos en eso, en la recetita barata de para esto, esto, para esto, esto, para esto, esto, ¿no? Incluso eso se nota mucho en la cuestión del juego, ¿eh? Juegos para esto, juego para esto, juego para esto. Bueno, traté de hacer un ajuste de cuenta, sintiéndome muy honrado de la invitación. Y bueno, es verdad que esta reunión con los tres. A mí me encantaría que hablarais vosotros, porque... No, vamos a hablar, ¿eh? Sí, Esto no lujo, es qué lujo. pregunta-respuesta. Por eso. Qué lujo encontrarnos los sí, tres, la verdad. de hecho, yo no sé, Yolanda, ¿puedo? Sí. Y tanto, Álvaro. Aprovecharía precisamente esto que has comentado ahora, ¿no? Y yo creo que tú lanzas esta prevención sobre esos elementos comunes, ¿no? Esos mitos, esas grandes frases, ¿no? Sí. Por ejemplo, el placer lo cura todo, ¿no? Eso A te través duele, del placer todo se consigue, y tú nos adviertes, ojo, ¿no? Hay mucho que matizar, e incluso nos hablas de un cambio de orden entre la aparición del deseo y la aparición del placer. Absolutamente. Que yo sí la veo clara, por ejemplo, porque nosotros siempre hemos sido partidarios de decir, lo primero es que surja el deseo de actuar en el niño,
y a partir de ahí puede realizar acciones, juegos, movimientos en los que encuentre ese placer, ¿no? Pero no lo veo tan claro en el origen. ¿Qué fue primero, el deseo o el placer? Preguntón. Preguntón porque eso me retrotrae a la gran diatriba que hay entre Freud y Lacan. Primero fue el juego y luego fue el fantasma, o primero fue el fantasma y luego fue el juego, ¿no? Sí. Y es verdad que Bernard Couturier habla de los fantasmas de acción como compensación de la pérdida del primer objeto de amor, literalmente, ¿no? Bernard Couturier, sorprendentemente, se alía más con Lacan, no sé si lo sabe, pero se alía más con Lacan que con Freud en ese aspecto. Y entonces dice, efectivamente, Freud dirá, por ejemplo, que hay un momento que el niño deja de jugar, ¿vale? Y comienza a fantasear. Es decir, para Freud primero fue el juego y luego fue la fantasía, ¿vale? Para Bernard Couturier primero fue la fantasía y luego fue el juego. Pero Lacan, cuando habla del estadio del espejo, deja muy claramente dicho, cuando él habla del estadio del espejo, él habla de la prematuración del niño ante el espejo. ¿Qué significa eso? Que primero uno sabe lo que quiere antes de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Quiero decir, la pregunta tuya tiene miga y no sé si es para desarrollar todo un seminario, ¿vale? Sí. Con lo cual, Bernard Couturier casi se alía más, ¿no? Repito, no sé si lo sabe, pero se alía más con la tesis lacaniana que con las tesis freudianas. Bueno, ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis es que no es ni uno ni otro, o son los dos, ¿no? Podemos hablar entonces de eso que se llaman los juegos de seguridad profunda y los juegos de placer sensorio-motor como una suerte de prejuegos, ¿vale? Porque no es un juego como tal, no tiene argumento. Nosotros sí lo consideramos juego, ¿no? O sea, Ángel, ahí también hay este Espera. concepto del pre, Sí, porque también en psicomotricidad hemos intentado que el pre se anule, por decir arcaico, primario, puesto que inconscientemente, justo porque lo tiene que desear antes de, o lo tiene que pensar, de alguna forma, el pre estaba... ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que un niño tira una torre de cojines. ¿Sí o no? Vale. Y entonces lo primero que hay es un acto mecánico de tirar la torre de cojines. O sea, eso es puro acto mecánico. En ese sentido, fijaos que los juegos de seguridad, profunda... Reaseguración. Bueno, sí. Quiero decir, llenar, vaciar, meter, sacar, entrar, salir, no es más que una alternancia de los juegos de placer sensorio-motor. Quiero decir, cuando tú pegas un corte en los juegos de placer sensorio-motor, ¿no? Ya aparecen los juegos de seguridad profunda. ¿Sí o no? Ahora, falta otro segundo tiempo, que ahí sería donde entra el concepto freudiano, que es que se añade una fantasía a esos juegos. Y ya no es desmontar, montar, desmontar, sino que es construir, destruir. ¿Entendéis? De la acción mecánica, cuando eso es investido fantasmáticamente, ya se convierte en un juego como tal. Mientras no es un juego como tal, aunque nosotros lo consideremos como tal, ¿no? Bueno, respecto a lo que planteabas de la cuestión del placer. Claro, ¿por qué soy tan crítico con el concepto de placer? Porque rápidamente, visto desde una psicomotricidad banalizada, ¿no? Placer es sinónimo de pasárselo bien. Ergo, la gente tendría que venir a la sala de psicomotricidad a pasárselo bien, ¿no? Y la realidad, lo que sabemos es que eso se puede convertir en auténtica repetición, ¿no? Que al final cierre al sujeto sobre sí mismo y le impida avanzar, ¿no? O dicho de otra manera, no hay aprendizaje posible sin un cierto malestar. Bueno, sí. Entonces, ahora, ¿el placer cuándo viene? El placer viene después del deseo. Es decir, cuando un niño ejecuta una acción, ¿vale? Salta, cae, mira a la espaldera y mira al profe o a la profe, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando ha podido hacer acto del deseo, aparece el placer. Eso sí está muy clarito en Freud, ¿no? Que el placer es consecuencia, no causa. ¿Qué sería una sociedad guiada por el placer?
¿Qué sería una psicomotricidad solo guiada por el placer? Pues evidentemente sería cerrarse sobre sí mismo, ¿no? Y repetir, repetir, repetir. Pero claro, ¿por qué aparece el más allá del principio de placer en Freud? Porque esa es la pregunta, ¿no? El más allá del principio de placer en Freud, 1920, aparece justamente porque hay un momento donde el placer empieza a ser displacentero, ¿no? Cuando la repetición del placer se convierte en una fijación, ¿no? Ya entramos en el sufrimiento. Eso que desde el psicoanálisis se llama el goce, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que no hay placer sin riesgo, sin interés, sin anhelo, sin búsqueda, ¿no? Y eso a su vez siempre provoca un cierto, digamos, displacer, ¿no? ¿Y qué sería ese motor necesario anterior que no es placer? El deseo. Pero para desear... Claro, pero ¿qué es? Claro, la componente de que haya habido algo que te satisfaga, ¿no? De alguna manera, una base para que surja el deseo, ¿no? O el deseo viene de forma natural, de por sí. Claro, porque estamos hablando del ser humano, ¿no? De qué decir, claro, el ser simbólico, que claro, Claro, me está preguntando dónde nace el deseo, ¿no? Claro, claro, porque y el placer no tiene que ver en ese surgimiento del deseo. Freud te contestaría que el deseo aparece cuando algo no va bien. Ya. ¿Vale? Es decir, ahora, ¿cuál es el factor de que algo no vaya bien? Claro. Es decir, o que no sea suficiente. Sí, exacto. ¿no? Deseo es igual a falta. Eso sí es cuando se sobrepasa la necesidad, ¿no? Eso es una ecuación, ¿no? Es casi deseo igual a falta, falta igual a deseo. No hay deseo sin falta, no hay falta sin deseo, ¿no? Basta que surja una pequeña interrogación, basta que surja la mirada del otro, basta que surja la curiosidad, basta que de repente un niño se identifique a otro y quiera hacerlo como él, basta que de repente el niño quiera seducir al profe, etcétera, etcétera. Se rompe la homeostasis, aparece ese punto de falta y por tanto aparece el deseo, ¿no? Fíjate, ¿qué significa eso? Que los psicomotricistas somos creadores de falta. O sea, todo en la sala está hecho para crear falta. Y todo en la sala de psicomotricidad, sobre todo, y sirva de propaganda, la práctica psicomotriz à couturier, ¿no? ¿Qué es el material en psicomotricidad? Es una interrogación, ¿no? Nosotros no trabajamos con material que tenga una sola posibilidad. Vosotros lo sabéis, lo hacemos intuitivamente, pero toda la base está ahí, ¿no? Un poco también lo decía Josep Rota de otra manera cuando decía que todo en la sala es transicional, ¿no? Sí. Lo transicional mismo ya es una interrogación, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy dentro o estoy fuera? Yo no. Y lo de adentro tiene que ver con lo de afuera, lo de afuera. Por tanto, en la sala de psicomotricidad somos creadores de deseo, ¿no? Desde el momento en que el niño te dice, profe, ¿qué quieres que hagamos? Tú dices, es tu problema, chaval. Es decir, la clave de la psicomotricidad es, es tu problema. Vulgarmente llamado, ¿no? Actividad motriz espontánea. ¿no? Claro, porque no le decimos lo que tiene que hacer, aparece lo que él quiere hacer. Es así. De alguna manera, claro, podría ser el recorrido desde un punto de partida, digamos, más biológico de necesidad, satisfacción de la necesidad, imposible en el ser humano de satisfacción absoluta. En esa falta es donde se empieza a mover el deseo y luego aparece el afecto de placer, que es posterior a la satisfacción de la necesidad, ¿no? Freud y el mismo Lacan te dirían que toda demanda finalmente es demanda de amor. Cuando se pide algo, incluso del orden de la necesidad, siempre se pide algo más, ¿no? En toda demanda, aunque sea el pecho materno, la caca, la pulsión oral, yo qué sé, la pulsión escópica, siempre se pide algo más. Ese algo más, ¿no? Aparte de la necesidad, ¿no? Es justamente aquello que vehicula el deseo, ¿no? Sí. Entonces, ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es decirle al niño, no, a mí no me importa mi deseo, el del profe, me importa tu deseo. Y entonces, ¿cómo se lo devuelves? Haz lo que te apetezca hacer. ¿Vale? Vale. Uniéndolo
digamos, a la contemporaneidad, a lo que está ocurriendo. ¿Cómo sería este deseo contemporáneo con todo lo que estamos viviendo? Y como lo están los niños, que también lo viven como lo vivimos los adultos, sobre todo la familia y la escuela, ¿no? Ese deseo, cuando tanto en tus artículos como en tus escritos, como en la conferencia, se hablaba de esta contemporaneidad, ¿no? De que el cuerpo ha cambiado también según la historia, no se entiende igual ni el deseo ni el cuerpo, como se entiende ahora. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Yo soy muy crítico con ciertos aspectos de la educación actual. Estamos demasiado encima de los niños. En un congreso que hubo, creo que fue a principio de verano, el Congreso Argentino de Educación y Salud, organizado por Córdoba, creo que terminé la charla diciendo: dejad en paz más a los niños. Sí. Y además lo dije enfáticamente, lo hice poniendo peso. Dejad más en paz a los niños, ¿vale? Es decir, basta que un niño haga así para que de repente o el padre o la madre o el novio de la madre o la nueva mujer del padre o los abuelos o los primos o los titos solteros, basta, ya no solamente le dan el objeto, sino ya han adivinado lo que quieren. Es decir, se entiende el deseo por una mera satisfacción de la demanda. ¿Cuál es el resultado? Que se tapona, ¿no? El niño dice que quiere, que le gusta la música, ¡pum! Ya le han comprado 3 instrumentos y le meten en el conservatorio. Bueno, yo diría que se está confundiendo mucho deseo con necesidad. Exacto. Es decir, parece que cualquier deseo es una necesidad imperiosa que se ha de cubrir. Sí, pero aquí yo igual introduciría un matiz, porque me interesa mucho esto, porque efectivamente todo esto que estamos hablando está teniendo mucha influencia en los nuevos proyectos pedagógicos, ¿no? En la manera en que se entiende todo esto, ¿no? Incluso ese hedonismo, ¿no? Entonces yo creo que por un lado está efectivamente lo que comentas en las casas con los padres, pero eso ha provocado la reacción en los ámbitos escolares justo de lo contrario, de dejar al niño que haga solo en lugares que se montan con muchos materiales, con muchos espacios, con muchas posibilidades, y partiendo de que hay algo natural en el niño que el niño va a saber aprovechar sin que el adulto ponga esa mirada o esté atento a qué está pasando, ¿no? Yo soy bastante crítico incluso con el método Pikler, por ejemplo, del cual alabo mucho la utilización pero pensar que existe un código genético que el niño va donde no solamente está escrito la capacidad de ponerse de pie o la capacidad de caminar un pie después del otro o de coordinar, ¿no? Sin que exista una palabra, es de una ingenuidad pasmosa. No todo está escrito en el código genético. Es decir, los sujetos humanos somos sujetos de vivencia, de experiencia, pero sobre todo de relación. Y es la relación la que modela, ¿no?, los significantes que van a intervenir en la vivencia del cuerpo, ¿no? Es decir, evidentemente una cosa es que el niño sepa que hay alguien que está ahí, ¿no?, que el adulto le interrogue al niño, que le ofrezca materiales, ¿no? Y otra cosa es, rápidamente el niño quiere la última PlayStation y ya la tiene antes de que la pida, ¿vale? Quiero decir, estuvo muy de moda hace como 4 o 5 años en el campo lacaniano, ¿no? El ojo absoluto, es una obra, es un texto, Y efectivamente, todo se ha reducido a la mirada. Ya los niños no huelen, no palpan, ¿no? Se han deteriorado los otros sentidos, todo es una pura mirada. Y como bien sabemos desde Freud y Lacan, la mirada es la pulsión más difícil de castrar. Es decir, la mirada tiende a completarlo todo por definición. Entonces, si un niño... Y aquí y ahora, y acelerado, y en el momento, ¿no? Fíjate qué bien posan los niños en la foto, ¿no? Ya todos... ¿Qué va a ser un niño que haya estado hasta los 20 años con 5 horas al día con la pantalla? ¿No? Una estrechez de experiencias, de vivencias, de falta de uso de otras capacidades corporales, ¿no? Y sobre todo ponerlo todo en el otro. Porque si es el otro que tapona mi deseo, finalmente uno nunca reconocerá aquello que anhela en realidad. Bueno, y además, sobre todo en el confinamiento, que ha habido mucha necesidad del teletrabajo para los padres y los niños enchufados a las máquinas como sustitutos de la relación con los padres en muchos momentos, luego viene el padre y le dice un momento y esto
Claro. O sea, se convierte en una tragedia. Claro, Sí, claro, sí. porque además eso va acompañado de una temporalidad, que es la temporalidad de la imagen, la temporalidad de la satisfacción inmediata de la Sí, demanda, sí. la dificultad de espera, ¿no? Sí. Lo brillante, lo acelerado, el movimiento. Bueno, y es así, ¿no? Estoy pensando en varios pacientes que tengo, que si no te enamoras a primera vista, tipo first dates, ¿no? Ya es un desastre, ¿no? Y entonces viene todo el mundo frustradísimo porque la primera entrevista fue espectacular, pero ya el segundo encuentro ya siempre hay algo que no termina de cuadrar, ¿no? El famoso yo lo doy todo, pero lo pido todo, ¿no? Quiero decir, el problema de los humanos es que hemos perdido, entre otras cosas, hemos perdido los matices, ¿no? Eso es. Yo quería retomar un poco lo que Yolanda planteaba, ¿no? De la actualidad en lo contemporáneo, efectivamente, los deseos, los cuerpos que aparecen y los que están apareciendo y van a aparecer, porque tú, de alguna manera, en la charla, y dando un salto, ¿no? En el texto, Sí. planteabas que en esta evolución, ¿no? Tan rápida y compleja de los cuerpos, los deseos, la realidad, la práctica psicomotriz a veces no nos estamos ocupando, ¿no? de algunas de las novedades que surgen, ¿no? Tú decías la teoría Krill, la teoría trans, ¿no? Y un poco, pues sí me gustaría que nos hablases de lo que quizás no estamos haciendo, de lo que nos podíamos ocupar, de ese futuro que tú ves que deberíamos coger como camino en la práctica psicomotriz para ajustarnos, ¿no? a todo esto. A ver, está planteando otro seminario. Claro, hablar contigo siempre un seminario más y ir más allá. Por eso estamos aquí con las miradas 11. Claro, la cuestión viene a la siguiente, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, está construido sobre la teoría del universo simbólico, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es pensar que el universo simbólico es inmutable. Sí. Ahí está la cuestión, ¿no? Por ejemplo, el otro día hubo un debate, por cierto, en Facebook, entre varios colegas sobre si el inconsciente es universal o no universal. Si había existido en Grecia, en Roma, la Edad Media, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no te puedo responder, porque hay posiciones muy encontradas. Si yo a cierto psicoanalista le digo que no, que el inconsciente no está garantizado, por supuesto se me pueden tirar al cuello, ¿no? Yo, sin embargo, pienso, ahí viene un poco mi influencia de orden filosófico. Es decir, que el otro del lenguaje, el otro de la langue, el otro, si quieres, presimbólico, como le quieras llamar, no es inmutable, sino que ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? El mismo Lacan, cuando habla del discurso del capital, él habla de un discurso que no llega a ser un discurso, porque excluye la imposibilidad. Todo discurso, por definición, incluye la imposibilidad, excepto el famoso discurso del capital, ¿no? Si Lacan ha pensado que existe el discurso del capital, quiere decir que ya por definición los discursos van cambiando a lo largo de la historia. Es decir, el otro no es inmutable, ¿vale? ¿Por qué en su momento dije, con todo el riesgo para mi cuello, que vivimos una época posacuturiana? Porque efectivamente los niños no son los niños de los años 60 y 70. Porque los niños de los 60 y los 70, que eran niños de la posguerra, ¿no? Un poco más avanzados, salían de un ambiente absolutamente politizado, donde el neoliberalismo no había cuajado tanto y no había hecho de todas las necesidades una demanda. ¿Cuál era el resultado? El resultado era que la psicomotricidad de los años 60 o 70, sobre todo la psicomotricidad vivencial de la Pierre Couturier, tenía por misión, ¿no?, sacar la pulsión, por ejemplo, buscar vías de representación, vías de nuevo lenguaje, liberar el gesto, liberar. ¿Qué es lo que nos vemos hoy? Sí, efectivamente, tal y como hemos dicho, ¿no?, hemos tomado cualquier deseo del niño como una pura demanda, el niño está liberado absolutamente, ¿no? Y de hecho, todos Liberado vemos... quiere decir sin límites también, ¿no? Es que Exagerando. eso estoy hablando. Liberado en cuanto a las pulsiones. ¿Cuál es el resultado de eso? Los continuos pasos al acto. Por ejemplo, nosotros cuando escuchamos eso de que en Francia, cuando el profesor entra, los niños se ponen de pie, bonsoir, monsieur professeur, hasta nos hace gracia. Es inimaginable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es tener que, uno,
asumir que no todos los cuerpos fueron iguales. Es decir, el cuerpo en Grecia, en Roma, en el cristianismo, en la edad moderna, en la edad contemporánea, ha ido cambiando. ¿Por qué ha ido cambiando? Porque el concepto fundamental del cuerpo es el de los afectos, no el de las emociones, sino el de los afectos. Y los afectos, tal como lo dice Spinoza, y lo dice muy bien, es justamente el efecto de la palabra sobre el cuerpo. Si las palabras fueron cambiando, ¿no? Los afectos también han ido cambiando. Y es verdad. Y es verdad, por ejemplo, en Grecia no existía la angustia. Vamos a ver, tú dices, ¿cómo que en Grecia no existía la angustia? No, a ver, la angustia a partir de Kierkegaard tiene un valor de señal, de desmoronamiento subjetivo que no lo tenía en otra época, ¿no? O cuando San Pablo se cae del caballo porque ha recibido el influjo divino. Tú dices hoy, eso es un desencadenamiento psicótico. Ya, pero es que en la época de San Pablo tú no puedes decir eso era un desencadenamiento psicótico, sino que era un iluminado, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir es que todo eso hace efectos, ¿vale? Y si los cuerpos han ido cambiando, la psicomotricidad también tendrá que ir cambiando para adaptarse a los determinantes simbólicos que le corresponden a cada época. Y sí, hay momentos en que siento que estamos haciendo una psicomotricidad de los años 70 para niños del 2020. Sí, es verdad. Sí, pero es verdad que los materiales, el espacio, el psicomotricista está en la sala como en los años 60-70, pero no es verdad que intervenimos igual. Justamente, Exacto. justamente ni con los niños ni en las formaciones con los adultos. Exacto. Es decir, con los mismos contenidos, la estructura es diferente y se adapta a esta contemporaneidad, a esta necesidad, a cada grupo, a cada sujeto, etc. Y de hecho está por escribir cómo ha ido cambiando la práctica psicomotriz, ¿no? Y está por escribir, ayornar ciertos conceptos que se mantienen, el concepto de proyección, el concepto de producción, el concepto de deseo, el concepto de elemento transicional. Eso permanece, ¿no? Pero no sé si se puede hablar de elemento transicional en un niño que eso no hace efecto de inconsciente para nada, ¿no? Por ejemplo, eso se ve muy bien, lo hemos hablado mucho con Yolanda, ¿no? Como, por ejemplo, los niños, ¿no? Según la estructura lógica de la sesión, pasan por el espacio sensorio-motor, luego pasan por el juego simbólico, ¿no? Seguridad superficial, y terminan en el espacio de representación. ¿Sí o no? Es una lógica piagetiana, pero sin embargo no queda nada claro. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen mucho miedo a ir al espacio sensorio-motor. Sí. Y rápidamente eso. Y tienes que decir, no, ahora todos a jugar a las colchonetas. ¿No? Por ejemplo, no tiene que ser así, ¿no? Pero quiero decir, claro que va cambiando la relación de los cuerpos con el lenguaje. Y lo que yo digo es que si cambia la relación de los cuerpos con el lenguaje, cambia el cuerpo mismo. Sí, yo poniendo otro ejemplo, me acuerdo de conversando y así, en este caso creo que fue además Philippe Lemeny de la escuela belga, que comentaba en estos cambios, ¿no? Él decía, claro, en otra época, como decías tú, en esa época de liberar, ¿no? De liberar pulsiones, un objetivo importante era precisamente que los niños y las niñas transformasen el espacio, el material, con su acción. Y él decía, pero en este momento es interesante que en la sala haya materiales, haya estructuras que no puedan ser transformados, que sean estables y que el niño o la niña no lo pueda todo, ¿no? Que un poco ha cambiado, es decir, estando con las mismas estrategias, digamos, pero donde pones un poco, ¿no? la intensidad de la respuesta o de la estructura, como decía Yolanda, es lo que sí es verdad que hay que ir ajustando, ¿no? En épocas que necesita más liberar la culpabilidad y en otras que quizás contener, ¿no? Ese exceso de demanda, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos hoy? Realmente, al final de todo. El principal problema es que la gente no se quiere hacer mayor. Este es el gran problema. Quiero decir, los niños en la época moderna, 1800, más adelante, 1900, etcétera, etcétera, establecían sus ideales porque a los niños no se les prestaba ni caso. Entonces, el niño trataba de ser un adulto, ¿no? Para eso habían la famosa, la Bildungsroman alemana, ¿no? Y toda la tradición de novelas de iniciación,
La novela de hacerse mayor, ¿sí o no? Ahora, si la madre va a comprar a Zara con la niña, si la madre de repente se viste, se pone en el Tinder como su hija, si de repente la mínima ocurrencia del adolescente babea, ¿sí o no? ¿Qué significa hacerse mayor? Hacerse mayor significa que no habrá alguien que siempre te está sosteniendo, ¿vale? Y que efectivamente no siempre habrá alguien que responda por ti. Pero sobre todo significa, hacerse mayor significa que tienes que empezar a pagar, ¿no? Es decir, que las cosas tienen un precio. Entonces, claro, si tú hasta los 9 años hacías así y tenías la última Play o el último móvil o el último cacharrito o te llevaban de actividades extraescolares a donde quisiera y de repente llega la secundaria y te empiezan a decir que no, o de repente el maestro ya no se le perdona todo y entonces te empiezan a suspender, o la primera excepción amorosa, ¿no? El gran problema, uno de los grandes problemas que se está dando hoy en día, es que la gente no quiere pagar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a pagar. Y entonces llegan, chavales, eso se está notando mucho en la universidad, la cantidad de suspensos que hay, no a primero de curso, sino a final de carrera. ¿Por qué? Porque terminas la carrera y tienes que ir a trabajar. Y trabajar por 800 euros, 8 horas, pues la verdad, etcétera, etcétera. Por eso se está alargando tanto la adolescencia. La adolescencia hoy en día dura hasta los 25 y 28 años. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿qué es lo que sería una práctica orientada a los tiempos que corren? ¿No? Evidentemente, creo, finalmente, por supuesto por medio del placer, por supuesto por medio de la búsqueda, por supuesto por medio de ponerse en juego, primero es abrir campo. Nosotros le denominamos abrir las capacidades y lenguajes expresivos. Sí. ¿No? Pero finalmente, ¿qué es abrir lenguajes expresivos? Aumentar el otro de cada uno. Aumentar el otro de cada uno. Que no todo es blanco-negro, que no todo es arriba y abajo, que el mundo no es un juego de seguridad profunda, ¿no? Dentro, fuera, arriba, abajo, meter, sacar. No, que hay matices, que a veces no todo el mundo estará ahí, y sobre todo que encuentres tu lugar, que encuentres un lugar de deseo. ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Todo esto se podría unir con otros dos temas grandes que planteas, que es el tema de la búsqueda de la evidencia y el tema de pensar que lo mío es lo de todos. que todos tienen que pensar como yo o hacer lo que yo hago porque es Sí, la evidencia, ¿no? sí, sí, sí. Claro, a ver, dentro de esta debilización mental, que yo creo que es cercana a la Edad Media, creo que mentalmente estamos volviendo a la Edad Media porque el paradigma imperante en la Edad Media era el paradigma teológico, ¿no? Y hoy en día el paradigma es el de la ciencia. La ciencia Bueno, dura. incluso el coeficiente intelectual dicen que es la Ha bajado, primera vez en la historia que ha bajado. absolutamente, estoy de acuerdo, ya me estoy convencido. ¿Eh? Dentro de mis pacientes, el principal problema que me encuentro es la falta de recursos simbólicos. No hay manera de narrar lo que le ha pasado, no hay manera de encontrarle un sentido, no pueden comprender, ¿no? Y no es que tengan voluntad. Es más, ni siquiera sería, ¿cómo lo puedo explicar? ¿No? Ni siquiera sería que no se impliquen subjetivamente en eso. No, no, es que no tienen recursos, ¿no? Todo se reduce a la realidad y al aquí y a la ahora. Por ejemplo, para nosotros era muy lógico, ¿no?, que Álvaro es el resultado de lo que fue el adolescente Álvaro y el niño Álvaro. Hay una concatenación lógica, histórica. Yo no. Es decir, yo soy resultado como consecuencia de las causas que implicaron las causas. Yo no. No, hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día tú le dices, por ejemplo, a un chaval, ¿no? Estoy pensando pacientes de 10 años que tengo. ¿Y tú cómo jugabas cuando eras chiquito? Y te dicen claramente, ¿eso qué tiene que ver con esto? Eso no es importante. Es decir, se rompió, es mucho más grave, porque a la debilización mental, a la reducción del otro, además se rompió la cadena de causalidades históricas en cada uno. Entonces, ¿tú cómo vas a investigar la historia inconsciente del cuerpo? Sí, el inconsciente
está absolutamente tapado. Por tanto, uno de los grandes objetivos de la práctica sería, uno, aumentar el otro. ¿Cómo lo hacemos? Potenciando experiencias corporales que, aunque no hayan sido habladas, puedan recurrir a nuevas palabras, a nuevas impresiones, a nuevas sensaciones, a nuevas vivencias, ¿vale? Y que eso se transforme en experiencias de vida que a su vez se transformen en nuevas capacidades expresivas, ¿no? Pero ahí es ir a lo primario, al cuerpo. Sí, Ah. sí, sí. Sí, y al cuerpo que accede a la palabra, ¿no? Gracias a esas vivencias, claro, llenas de afectos, ¿no? De afectos claros, diría yo, ¿no? Y si hemos dicho que la sala de psicomotricidad sea un lugar que convoca al deseo, ¿no? ¿Cómo lo convoca? Lo convoca efectivamente tocando los afectos de cada uno, ¿no? Es decir, desequilibrar no es desequilibrar. Desequilibrar es estar equilibrado o desequilibrado en la vida, o estás loco o no estás loco, o eres normal, etcétera, etcétera. Las palabras tienen su metáfora, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos realmente es aumentar las posibilidades de encadenamientos narrativos. El juego es un encadenamiento narrativo, ¿no? Y la palabra es un encadenamiento. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que hay sujetos, y lo vemos, que cada vez tienen menos recursos simbólicos, ¿vale? Y entonces, ¿por qué digo que el futuro es de la psicomotricidad? Porque seguramente y cada vez más vemos a sujetos, ¿no?, donde la única manera de abordar algo de su propia subjetividad no es por la vía de la palabra, sino es por la vía del cuerpo, ¿no? Y ahora, volviendo a lo que tú decías antes de la evidencia, claro, todo eso es efecto de lo que es el gran paradigma dominante, que es seguir pensando que los humanos somos una especie de animalitos donde todo está codificado genéticamente, y si no, se hablan de factores epigenéticos, ¿vale? Y pretender que hay determinadas conductas que son evidentes. Bueno, la realidad es que no, la realidad es que no. La evidencia está muy bien para un análisis de sangre, ¿no? Pero las elecciones amorosas, las elecciones de afecto, nunca pueden ser evidentes. Yo soy muy crítico con el cuerpo no es científico, lo voy a decir claramente. Es científico el organismo, el cuerpo no. No podemos hacer nunca una relación causa-efecto que sea universal. Pero digamos que es como esa paradoja con lo neuro, ¿no? Que nos ha dado tanto la razón de cómo trabajamos, de cómo teorizamos, de cómo investigamos, pero a la vez es como el monstruo de dos caras. Por un lado nos da la razón, pero no queremos ese reduccionismo. Lo estás hablando muy claramente. Exacto. Y de hecho, fíjate que hemos caído ya, ¿no?, en lo puedo decir, en la estupidez reduccionista de que a cualquier cosa se le añade la palabra neuro y parece que tendría una mayor legitimidad epistemológica. Y no, yo lo que sostengo, y creo que en la psicomotricidad hay que insistir mucho en eso, es que trabajamos con sujetos, que los cuerpos son subjetivos y que por tanto nuestra práctica, claro que es subjetiva. Que podamos hacer estudios del orden de las ciencias humanas, estadísticas, etcétera, etcétera, ya, pero no está garantizado que todo sirva para todos. Hay niños que les vendrá muy bien saltar, hay otros niños que no les vendrá muy bien saltar. Hay niños que les vendrá muy bien, yo qué sé, robar, y hay otros que no. Hay niños que está bien que estén en su casita con la sábana, y hay otros niños que, al contrario, hay que sacarle su casita. Creo que hay que recuperar la subjetivación de los cuerpos. Sí, yo en esto no me acuerdo cuál era el autor, pero me acuerdo de un autor que definía, su trabajo era un psicoanalista, y definía como una práctica, y decía, y lo diferenciaba de método técnica por esto, porque decía, es práctica porque tiene subjetividad, y no puede ser exclusivamente una técnica o un método. Bien, entonces evidentemente me lo pones en bandeja, porque cuando hablaba en la charla, incluso en algún momento hablé de mi hipótesis sobre la corpórica, lo que yo llamé la corpórica, ¿no? Hablaba de no es un método. Y no, la psicomotricidad no es un método.
Explica un Si acá- poquito sí. este concepto de corpórica, que de alguna forma va más allá de la corporeidad, de lo corporal, y que creo que enlazas mucho con el concepto también de transpsicomotricidad, que no es tan trans, sino de transitar, ¿no? Y de unir con otras posibilidades y escuelas y filosofías. Y bueno, finalmente toda la construcción del cuerpo no es más que una construcción alrededor de un vacío. Es así. ¿De dónde se viene el vacío? El vacío es que nunca habrá un acuerdo absoluto entre la palabra y la cosa, ¿no? Es decir, desde el momento en que yo hablo de la palabra amor, desde luego yo puedo expresar mucho el amor, pero la palabra amor nunca será el amor mismo, ¿vale? Es decir, los humanos estamos hechos de órdenes distintos. Eso es lo que conocemos como lo real, simbólico, imaginario. ¿Eh? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que los humanos tenemos una consistencia corporal, que es la imagen corporal. Que los humanos tenemos una, llámale insistencia, que es la del inconsciente. Que los humanos tenemos una existencia, que es lo real de las pulsiones. Pero lo que no tenemos los humanos es una esencia. Nadie me puede decir finalmente lo que es un cuerpo. Y eso está dicho así, desde 1600, cuando Spinoza decía claramente nadie sabe lo que puede un cuerpo, en contra de la teoría de Descartes. Vale. ¿Cuál es el problema? El problema es que el cuerpo desborda siempre. El cuerpo es el desborde. El cuerpo son los bordes, ¿no? Pero los bordes desbordan, los propios bordes. Siempre hay algo más o algo menos. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en un momento determinado, si yo no quiero que la psicomotricidad se reduzca a una simple tecnicidad, a una simple tecnología, ¿no? Donde todo pueda ser programado, medido, evaluado, etcétera, etcétera, me tengo que buscar otros saberes, ¿vale? Yo en concreto llamé corpórica a modo, fue la palabra que encontré, ¿vale? Pero realmente era una especie de decir, esto que a mí me interesa se llama esto. Quiero decir, un concepto absolutamente egoísta, que yo creo que puede surgir mucho, y puede, además, ser muy útil en la medida en que implica anudar campos del saber Es que eso. exceden lo que del cuerpo y exceden la psicomotricidad. Por ejemplo, si hablamos de cuerpos contemporáneos, yo no puedo entender la psicomotricidad sin la biopolítica, ¿vale? Y si hablamos de los cuerpos, yo no puedo entender el cuerpo sin el inconsciente o sin lo que han dicho otros colegas sobre el cuerpo. Al anudamiento, en mi caso, entre la filosofía, entre el psicoanálisis, entre la medicina psicosomática, ¿no? Y la biopolítica le llamé una corpórica. Una Este corpórica anudamiento de acotar, saberes. perdón, Este anudamiento de saberes, anudamiento de que, saberes. que digamos, está en educación y en clínica y en sanidad absolutamente ligado al trabajo en red, por ejemplo, donde no hay un saber que lo sepa todo, claro. Y en este unirse para no ir cada uno desde un punto de vista como se hacía antes. ¿Cómo puede ser que los psicomotricistas no leamos a Spinoza o no leamos lo poquito que escribió Nietzsche sobre o Schopenhauer? ¿Vale? O, por supuesto, el gran escritor del cuerpo que fue Merleau-Ponty, con el que no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Pero que dijo cosas muy interesantes, sobre todo en torno al concepto de sensación y percepción. Es decir, creo que hay que recuperar... A ver, claro, todo esto porque... Perdona un momento, José Ángel, pero ¿quiénes son el Nietzsche, el Spinoza, el Merleau-Ponty actuales, contemporáneos? Es decir, siempre nos tenemos que evidentemente tenemos que ir a lo anterior y además respetando y con mucha admiración. Pero ¿a quién podríamos referirnos ahora para poder hacer este análisis conjunto, esta corpórica que tú hablas? Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque yo en su momento, a mí me interesan mucho los dos Foucault. El Foucault del cuidado de sí, el último Foucault, y el primer Foucault, que era el de la arqueología del saber, ¿no? Pero claro, la pregunta es,
¿dónde está en el campo de la psicomotricidad el arqueólogo del saber? ¿No? Y el problema es que en psicomotricidad nos hemos centrado demasiado en la metodología, en la pedagogía, en la La práctica. en la práctica, ¿no? Y el problema es que yo creo que ya hace mucho tiempo pasó ese topicazo de que nosotros somos prácticos y no teóricos. No, la teoría modifica la práctica y la práctica modifica la teoría. No se entiende la teoría sin práctica, ¿no? ¿Cómo nosotros no investigamos lo que han sido los cuerpos en el pasado? Porque es verdad que hay una historia del cuerpo. O por ejemplo, creo que estás aludiendo, Yolanda, justamente a lo que había sido mi tesis doctoral, ¿no? Cuando distinguí entre los cuerpos fenomenológicos, los cuerpos existenciales, los cuerpos deconstruidos, los cuerpos hermenéuticos, etc. Yo no digo que tengamos que estudiar toda la filosofía del cuerpo, pero también digo una cosa. Creo que la psicomotricidad no es el saber hacer con la motricidad. Creo que la psicomotricidad, y ahí me interesa mucho, yo lo definí con la fórmula de una psicosomática generalizada. Esa fue la fórmula que yo utilicé, ¿no? ¿Qué significa eso? La psicosomática, evidentemente, nace a partir del propio psicoanálisis con el encuentro con la medicina, porque entre otras cosas todos sabemos que el psicoanálisis nació de la propia medicina, ¿no? Claro, ¿cuál es el efecto? El efecto es que la psicosomática fue derivando a los aspectos neuroendocrinos, ¿vale? Y eso es la psicosomática hoy en día. Tratar de establecer las relaciones ocultas, digamos, entre el organismo y la mente, ¿no? A partir de, por ejemplo, el sistema vegetativo, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el precio de eso? Que se dejó de lado toda la psicosomática subjetiva. Ni siquiera el psicoanálisis se ocupó de más allá. Y de hecho, ahora vuelve la psicosomática con fuerza, muy fuerte, sobre todo hace 10 años para acá, pero todo eso se abandonó. ¿Quién se tiene que ocupar, a ver, del dolor de cabeza en una persona deprimida? ¿Quién se tiene que ocupar de la anorexia? ¿Quién se tiene que ocupar de las adicciones? Los psicomotricistas. Lo que digo es que la psicomotricidad es el saber de la corporeidad. Y para eso necesitamos otros saberes aparte de la práctica misma. Eso es lo que quiere decir. Por eso Pero estos referentes actuales que también han estudiado a Freud, a Lacan, a Spinoza, pero que son actuales, que son personas vivas. Sí, está por hacer, quiero decir. Foucault también veo que hay diferencia entre Sudamérica, por ejemplo, y Europa. Europa nos hemos quedado con los de inicio, ¿no? Con los padres, con los abuelos, yo diría. Y ahora que estamos tan conectados a partir de las pantallas con Sudamérica, veo que allí están estudiando a sabios más contemporáneos, Foucault entre ellos, Derrida también. A mí, por ejemplo, yo qué sé, si me preguntas, por ejemplo, Bataille me interesa mucho, Jean-Luc Nancy, por ejemplo, en su texto de Corpus me interesa mucho, pero también me interesa mucho Schopenhauer. Pero no estás hablando de psicólogos. No, estoy hablando Quiero decir, si tú me preguntas si hay grandes autores contemporáneos en el ámbito, digamos, de la psicosomática, no, quiero decir, creo que está por formular. Es decir, creo que está por refrescar la psicomotricidad, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Yolanda, tú conoces a nuestra amiga Eliana Maldonado, ¿no? Que es la directora de la Escuela de Psicomotricidad en Bolivia, en La Paz, ¿no? Y ella me comentaba, por ejemplo, hablando de las famosas tablas del desarrollo. Los psicomotricistas se nos cae la baba cuando hablamos de las tablas del desarrollo, ¿no? Ella decía que los niños son incapaces de sentarse en las sillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando un niño estudia está en contacto con Pachamama y para eso lo hace sentado en el suelo. Eso altera absolutamente las tablas del desarrollo. Quiere decir, las tablas del desarrollo son absolutamente eurocéntricas. El otro del lenguaje no es igual aquí que en Argentina, que en Norteamérica, ¿no? O que en el África subsahariana. Y por tanto la motricidad y por tanto la psicomotricidad no es la misma. Vosotros lo sabéis bien.
Entonces, yo lo que estoy diciendo es algo que comprobamos continuamente con nuestra experiencia, pero que nos falta por teorizar, ¿no? Bueno, yo aquí añadiría, no sé, Álvaro, si tú querías decir algo ahora, pero que en la forma es diferente, pero en el fondo no. El niño que se sienta en el suelo, el que no se sienta para comer aquí, todos están buscando cierta cosa que es bastante parecida. Sí, pero... Porque si no sería todo aquello de, volveríamos al inicio en lo innato y lo adquirido, ¿no? Claro, pero fíjate, Yolanda, fíjate qué interesante lo que planteas, ¿no? ¿Existía la angustia en Grecia o no existía la angustia en Grecia? Es ahí toda la cuestión. Tú dices, cambiaron las manifestaciones sintomáticas, pero en el fondo es igual. ¿Sí o no? No, yo lo que digo es que no. Lo que digo es que no. Que la forma condiciona el fondo y el fondo condiciona la forma. Entonces, en ese sentido, claro que hay, por ejemplo, la histeria como tal está descrita desde, yo qué sé, desde la Edad Media. ¿Por qué aparece el autismo en el siglo XX y no aparece en el XVI? Porque aparece la esquizofrenia en el siglo XIX y no aparece en el siglo XIV. ¿No? Tú dices, no, cambian los síntomas, pero en el fondo es igual. No. Yo sostengo que los síntomas, las manifestaciones expresivas cambiaron, eso es evidente, ¿no? Pero también en parte cambió el fondo. Es decir, que hay cierta... en parte seguro, pero que no es lo mismo, no estoy de acuerdo. No sé, Álvaro. Claro, yo lo que creo es que lo que es en el devenir del ser humano, lo que sucede, y yo siempre digo que su arma de doble filo es el cómo se va haciendo cada vez más potente su capacidad de simbolizar, ¿no? Y de pensar, ¿no? De pensarlo todo a niveles de locura, ¿no? Es decir, realmente esto que decíamos de ese intento de captar con el pensamiento, que antes no hablabas de la diferenciación entre organismo y cuerpo, y yo pensaba que ahora sobre los dos se impone cerebro, ¿no? Ya no somos ni organismos ni cuerpos, ahora somos cerebros, ¿no? Y además incluso se habla, en vez de la persona que tiene las neuronas, se habla de las neuronas que tienen a la persona, ¿no? Como si hubiese otro lugar, ¿no? Que es el cerebro. Claro, eso es reducir la ciencia a una especie de teología. Y cada vez eminentes científicos ya están denunciando la teologización de la ciencia, cuyo nombre del profeta sería la evidencia científica. Sí, yo veo... Cuando resulta que cualquier científico de verdad, no los divulgadores, sino cualquier científico de verdad, para empezar, pone muy entre comillas lo que es la ciencia. Sí, y pone más en evidencia lo que es la ciencia aplicada a la subjetividad humana, ¿no? Yo lo que sostengo es que hay que reivindicar la subjetividad. Sí, esto es muy interesante. La verdad es que yo siempre que he podido acudir a estas fuentes, ¿no? Decir, bueno, ¿qué dice el originario? Como por ejemplo las famosas neuronas espejo, ¿no? Con Rizzolatti y todo esto, pues luego cómo llegaron a decir que ya estaba ahí la clave del autismo y todo eso, ¿no? Y yo pude hacer un documento en el que él decía que de eso nada, que él no había dicho eso, ¿no? Y siempre que vas un poco a la fuente, efectivamente ves en las personas que están investigando, relativizan mucho más, son mucho más abiertos, todo lo ponen entre paréntesis. Tomamos un concepto, el concepto de resiliencia, que además viene de la teoría de los materiales, ¿no? Bueno, Freud habló de la resiliencia desde las teorías sexuales infantiles. O sea, ya, es decir, estamos cogiendo, lo que está sucediendo es que lo que nosotros sabíamos inductivamente se le da una pátina de neurotransmisores y de áreas cerebrales, como si con eso tuviera legitimidad. Y luego la realidad es que las conclusiones que están llegando es la misma que sabíamos siempre. Y si no, nos buscamos un concepto nuevo. Es ahí donde decía que los contenidos son bastante parecidos, pero las manifestaciones y las expresiones y cómo les llamamos es diferente y se adapta pues a esto, a la contemporaneidad en este caso y a lo que estamos viviendo. Estamos muy en el límite, Álvaro, di. Sí, no, yo veía en esta cuestión, porque por un lado está ese compartir saberes, ¿no? Pero yo es verdad que también hay ese riesgo
que yo veo a veces, ¿no?, en compañeros y compañeras, etcétera, que empiezan a profundizar pues, en temas neurológicos, en temas del organismo, ¿no?, de todo ese tipo de cuestiones que están en el cuerpo y que tienen que ver con lo que nos está pasando, ¿no?, a las personas. Y es verdad que poco a poco se va perdiendo la subjetividad, ¿no? Y la gente se enamora de lo objetivo, ¿no?, y de lo demostrable, ¿no? Y Yo es difícil. estoy sorprendido cómo ha calado la teoría neurológica en la educación. Sí. Sí, Estoy sí. sorprendidísimo, se nos cae la baba hablando de la neuroeducación. O sea, Sí. y entonces me hace cuestionar mucho si los educadores están trabajando con niños, con sujetos, con afectos, fantasmas, sentimientos, deseos, pulsiones, lo que le quiera llamar, o están trabajando con un sustrato que pueda ser reprogramable, manipulable, etcétera, etcétera. No, porque ellos Está también lo volviendo al cognitivo. son. Está Justo volviendo al porque cognitivo. ellos son humanos, justo porque ellos están sintiendo y viviendo lo mismo, nunca lo harán. Pero teóricamente se puede decir. Ya. Sí, pero es curioso porque ya que veo un fenómeno un poco perverso, ¿no?, que sucede, que es que a partir de esta objetivación y de este crear recursos con los que saber más y más perfectamente cómo aprende un niño, cómo se le enseña, cómo, ¿no?, todo lo que sucede, y entonces cómo se pueden crear recursos educativos casi perfectos, y entonces uno dice, es que esto es el desarrollo, ¿no?, del ser humano, va a ser mucho mejor, pero claro, todo esto nos acerca al concepto máquina, ¿no? Porque Bueno, y el Fíjate fracaso qué escolar interesante, ¿no? sigue, ¿no? El Fíjate fracaso que escolar existe, sigue. No hemos bajado, no hemos exacto. suavizado el fracaso escolar. Hablamos de inteligencia artificial, artificial. ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo no es que las máquinas se parezcan a los humanos, sino que cada vez los humanos se parecen más a las máquinas. Eso es. ¿No? Y eso, volviendo a lo que decía Yolanda, claro que hay cierto cambio, ¿no?, digamos, en la esencia misma, ¿no? Sí, Quiero sí. decir, hay aspectos que cambian, evidentemente. Si no, no se puede explicar cómo surgieron de determinadas enfermedades en una época de la historia y no en otra. Es decir, no solamente cambia, pero que los afectos originarios de las enfermedades y de la expresividad también va cambiando. Sí, La sí. sexualidad de hoy en día no tiene nada que ver con la de Grecia, ¿vale? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque eso es lo que me llevó a la corpórica. Es decir, introducir el factor temporal en el cuerpo, ¿no? Y entonces dije, no, ya el psicoanálisis ni siquiera es suficiente del todo. Tengo que recurrir a que me expliquen cómo era el cuerpo en la época moderna. Kant, Leibniz, etcétera, etcétera. O cómo era el cuerpo, por ejemplo, en la teoría constructiva. Eso creo que nos haría ampliar mucho más una perspectiva y creo que por fin nos autorizaríamos a ser lo que somos somatistas. Los psicomotricistas, y no lo digo yo, que conste que lo dijo a Couturier, tendría que buscar los apuntes, pero él ya lo dijo. De alguna manera los psicomotricistas somos psicosomatistas, si entendemos, ¿no?, la globalidad del cuerpo y de la... Bueno, de alguna forma en las formaciones es una de las cosas que más valoran las personas que se apuntan, ¿no? Y fíjate además, Yolanda, que está ampliándose el ámbito de actuación de la psicomotricidad. Porque ¿no? teóricamente se tiene muy claro, pero a la práctica se sigue dando separado, ¿no? Sí, hay que estudiar más y hay que investigar más. Y hay que abordar, ¿por qué la fibromialgia no la trata un psicomotricista? Esa es la pregunta. La trata es verdad que ahora con tanta evidencia científica, ¿no?, y tanta presión, ¿no?, de tantos estudios, investigaciones y ciencias, tenemos el riesgo de estar temerosos a esto que tú propones, José Ángel, decir, uy, ¿cómo voy a meterme en una enfermedad que está ya tan estudiada y que tiene ya métodos de curación ya tan objetivos y científicos? Bueno, ¿no? ¿Quién la soy prueba yo? es que no lo tiene. La prueba es ya, que no claro, lo tiene. por eso, pero podemos vivir esa sensación, ¿no? Porque nos La van rodeando de evidencia. La neuroeducación, finalmente, o incluso la psicología cognitiva, por mucho que ha buscado la raíz orgánica del aprendizaje, no ha alterado sustancialmente los métodos que han habido a lo largo de la historia. Pequeñas variaciones, pero no ha alterado, ¿no? Y por mucha evidencia científica que haya de la fibromialgia, ¿por qué la medicina psicosomática? Justamente
es aquella que no tiene evidencia científica, ¿no? Lo que se llama las patologías idiopáticas, Sí, sí, ¿no? sí. Es decir, aquello que no se encuentra explicación. Bueno, en el fondo también algo influirá que desde hace tiempo ya para ir a psicologías de ir desde ciencias, no desde letras como se iba antes. Eso también está en la base de qué caminos y qué autores de referencia vas usando, ¿no? Bueno, por eso de alguna manera siempre transité en el campo del psicoanálisis y la psicomotricidad, porque los veo mucho más primos hermanos, aunque no se fundan, ¿no? Y de un tiempo para acá con la filosofía, que no toda la radicalización neurocientífica, ¿no? Quiero decir, quiero decir, creo que tú, Álvaro, lo has dicho perfectamente, estamos temerosos. No, es al contrario, es al contrario. ¿Eh? Hay que ir con orgullo diciendo que nosotros trabajamos con cuerpos subjetivados y que efectivamente nuestra teoría tiene aspectos evaluables, todo aquello de la motricidad humana, pero cuando la motricidad humana pasa a la psicomotricidad humana es subjetivo. Entonces trabajamos objetiva y subjetivamente. Ajá. ¿Por qué? Porque los humanos no solamente somos objetos, somos sujetos. Y ahí en este equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo psicológico y lo fisiológico, es quizá donde nos podemos perder también, ¿no? En encontrar ese equilibrio no encontrable, porque cada uno deriva, ¿no? Bueno, Álvaro también a su vez lo ha dicho, si el cuerpo es lo que desborda las teorías, si el cuerpo es lo que desborda el organismo, lo que te encuentras es que hoy en día todo Dios está hablando del cuerpo. Sí, ¿no? aunque no se sepa qué es exactamente. Se está hablando desde la teoría queer, desde la teoría crip, desde la teoría postcolonial, se está hablando desde el arte, se está hablando desde la arquitectura, artista. O sea, lo tengo que decir. ¿eh? Yo que creo que tengo casi todos los libros sobre el cuerpo que se habían escrito, y yo que sostuve que no había todavía una filosofía del cuerpo, que está por hacer, y si ya se está haciendo, jamás en la historia de la humanidad se había escrito tanto sobre el cuerpo como los últimos Sí, 20 años. Doy fe. O sea, puedo dar la lista a los textos. ¿Por qué? Porque algo pasará, ¿no? Si se escribe algo tanto sobre el cuerpo. A lo mejor es que el cuerpo, ¿no? es de los pocos reductos que le quedan a las personas para ser tratados como sujetos. Bueno, vamos a tener que ir cerrando y quizá, justamente por hablar del cuerpo, me gustaría un poco en el título de la jornada de Vitoria, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió Bodies are out of joint? ¿Cómo lo traducirías? Porque yo he ido a los diccionarios descoyuntados, desquiciados, extenuados y no significa exactamente lo mismo. ¿Hacia dónde va esta traducción? Claro, el título es un poco la esencia de lo que luego se habla, ¿no? A ver, estaba jugando con las palabras, ¿no? Y todo eso además lo pone en el texto, todo eso viene de una frase, Hamlet paseando por el castillo y siendo atormentado por el fantasma de su padre y de repente suelta eso de time is out of joint. Los tiempos están desquiciados. Sí, ¿no? sí. En la época de Hamlet ya los tiempos estaban desquiciados. Imagínate. ¿no? Pero bueno, sustituí eso. Efectivamente, luego me enteré también que había una obra de Philip Dick, ¿no? El Sueñan los androides, ¿cómo era? Sueñan las abejas con androides, ¿no? Sí, las ovejas, sí, sí. Que a su vez era la película, ¿cuál era? Blade Runner, ¿no? Blade Runner. Claro, por ahí pensé, los cuerpos están desquiciados. También se le traduce como cuerpos están descoyuntados, ¿no? Sí. Eso me permitía hablar de la teoría, pero también de la clínica contemporánea. En el futuro, toda la clínica será psicosomática. Bueno, esto incluso los médicos creo que lo van aceptando, porque no... Yo ya no veo depresiones como veía hace 25 o 30 años. Yo ya no veo neurosis fóbica como las que veía hace 25 o 30 años cuando yo empecé. Yo ya no veo incluso rituales obsesivos como los de antes. Quizás se les dice de otra manera, igual que ha pasado con el autismo o la hiperactividad. Es decir, el cuerpo, a partir de la caída del universo simbólico, ¿no?
ha tomado un protagonismo que no tenía antes. Y todas las patologías se han vuelto psicosomáticas. Ajá. Y entonces yo lo que sostengo es que los psicomotricistas tendríamos que elevar nuestro nivel teórico, pero también clínico, para hacer frente. Porque lo que es peor, si no lo hacemos nosotros, o lo Sí, harán eso. otros, o lo harán otros, ¿no? O se quedará sin hacer, que es lo que ha pasado siempre, ¿no? Muy Sí, sí. bien. ¿Quién cierra? ¿Hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hubiéramos hecho, José Ángel, a partir de tanto el libro que vuelvo a Bueno, deciros que del libro tengo que decir que fue un trabajo con Alejandra Papandrea, ¿no? De la UNTREF y de la Universidad de San Luis, gran amiga, gran colega, y también surgió algo parecido a esto, ¿no? A bueno, partir de... es un poco este rumiar, ¿no? Volver a reflexionar sobre algo, concretizando un poquito más que en los textos grandes, ¿no? Es lo que hemos intentado también, ¿no, Álvaro, cuando nos lo propusimos? Sí, sí. Sí, yo, si me permitís, dejaría para que la gente continúe reflexionando. Yo creo que los títulos que tiene en su texto José Ángel nos servirían para que todo el mundo siga dándole vueltas, Y sí. porque él habla del misterio de los cuerpos hablantes, que de eso hemos hablado, y luego habla de cuerpo y saber, cuerpo y hacer, cuerpo y poder, Sí. y con todo esto sobre el futuro nuestro de la práctica psicomotriz. Exacto. Bueno, a ver, yo encontré en la psicomotricidad, porque finalmente cuando uno desea, ¿qué es lo que desea? Lacan diría finalmente que el deseo es una significación. Yo creo que no es solo una significación. Yo creo que el deseo es un lugar. Y los psicomotricistas somos topólogos. Somos especialistas en la construcción de la topología del cuerpo. Digamos que yo encontré en la psicomotricidad la topología de mi deseo. Es decir, aquello que aúna la medicina psicosomática, que me sigue interesando mucho, la biopolítica social y la epistemología filosófica del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo qué sé, cuando antes hablaba Yolanda de la corpórica, eso me va como anillo al dedo. No quiero que se generalice, cada uno tomará, yo no lo voy a patentar, ¿no? Es decir, porque además no va a salirme todo de ahí, es simplemente otra manera de ver la psicomotricidad desde otros pilares, ¿no? Ahora, sí creo en la psicomotricidad, por supuesto creo en la CEFOP, hay que decirlo, ¿no? Y creo que efectivamente los formadores en la práctica psicomotriz, digamos que estaría muy bien que saliéramos algunas veces de ciertos encuadres, ¿no? Y nos abriéramos a otras teorías. Es muy llamativo, por ejemplo, lo que están trabajando en Latinoamérica, tengo que decirlo. Sí, sí, sí. O sea, trabajando con oriundos, trabajando con tribus originarias, trabajando en el campo social, ¿no? Trabajando con adultos, está por hacer, ¿no? En ese sentido creo que tenemos que aprender mucho, no tanto de Francia, que ya está bien de tanto galocentrismo, lo tengo que decir, ¿no? Sino más bien posiblemente de Latinoamérica. Bueno, yo creo que estamos más unidos que nunca y que más que nunca también sabemos lo que hace cada uno. Y una cosa para terminar. La psicomotricidad es el corpus del cuerpo. O dicho de otra manera, el reto no es profundizar en el aspecto neuropedagógico, afectivo, cognitivo. El reto es hacer un cuerpo de esas piezas disgregadas. Quiere decir, el primer paso es profundizar y el segundo paso es conversar. Mientras los psicomotricistas nos definamos más por el apellido que por el nombre, psicomotricista relacional, psicomotricista acuturiano, psicomotricista no sé qué, la psicomotricidad no será un cuerpo. Es un Solo cuerpazo falta... ya. No es un cuerpo, es un cuerpazo. Claro, pero eso lo será cuando los psicomotricistas todos sean capaces de juntarse, Que lo dejando de estamos lado haciendo. un poco sus escuelitas. Nunca en la vida estábamos tan unidos, cualquiera de las vertientes de psicomotricidad. Por Eso es ejemplo, verdad. cuando has nombrado la CEFOP, hemos de decir que es un grupo de investigación y de estudio que hace 42 años que funciona. Cada año
viéndonos para seguir trabajando y seguir actualizando la práctica psicomotriz, ¿no? Pero que esto no priva de que estemos en muchos otros grupos de estudio, foros, etcétera, y jamás hemos estado tan amigables, ¿no? ¿Por qué no? Por eso. Más allá del Fórum Europeo, más allá de Bernard Couturier, André Lapierre, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y yo anhelo el día que todos los psicomotricistas podamos hablar tranquilamente, cada uno de su posición, haciendo cuerpo de nuestro saber sobre el cuerpo. Por eso pero además está en todos los niveles. O sea, hay el Telegram de Somos Psicomotricistas, ¿no? En que también estamos todas las escuelas posibles y todas las personas y formadores y alumnos y psicomotricistas, ¿no? Que también está haciendo una gran labor a nivel de que se conozca. Yo creo que justo nos hemos unido para que se conozca y se reconozca, ¿no? En la época de la pandemia, por cierto. Cuando nos hemos estado quietitos, cuando nos hemos estado quietos. Eso es. En la época de las pantallas, cuanto más se habla del cuerpo. No, por eso yo creo que tiene futuro. Claro, es que no hay como parar el cuerpo para hablar sobre él. Sí. Pero las pantallas no eliminaron el cuerpo, al contrario. Sí. Se lo han puesto en relieve. Sí. Que era uno de las inquietudes y los riesgos que veíamos. Absolutamente. Sí. Bueno, mozalbetes, vamos a ir cerrando. Vale. Muy bien. Lo haces tú, José Ángel. También vamos de cara a la Navidad. En 2 días estamos en Navidad. Nada, es un placer. Evidentemente, estos diálogos podían durar horas y horas y horas trabajando con estos dos buenos amigos y grandes profesionales, con lo cual podíamos estar horas. Si nos pone una cerveza, seguro que ¿no? Entonces, seguro que este es más largo que otros miradas. Claro, para mí es un placer y un honor. Y bueno, yo qué sé. Creo que tenemos que seguir trabajando todos y creo que tenemos que seguir encontrándonos y profundizando. Bueno, felices fiestas, un gran abrazo a todos y bueno, que la próxima ola no nos encierre demasiado o por lo menos que sigamos con las lecturas de cuerpo presente. Eso es. Mucho abrazo, Yolanda. Mucho cuerpo y mucho deseo. Venga. Gracias por todo.